Muy buenas tardes para todos y todas ustedes. Bienvenidos al inicio de esta segunda etapa del diálogo social en nuestro querido Uruguay. Y hoy realmente creo que es un día muy especial para todo el país y para mí muy particularmente como presidente de la República. Hoy comenzaremos, como lo habíamos prometido, el proceso de pensar en conjunto, la sociedad civil y el gobierno, al Uruguay del futuro. Bueno. Esto espero que no pase en el futuro. Para adelante y para atrás. Bien. Creemos que para entender el lugar en que nos encontramos y también hacia el cual queremos ir como país, debemos comprender el lugar desde el cual venimos como nación. Desde la perspectiva de nuestra inserción internacional y el crecimiento económico, creemos, y vamos a hacer un análisis muy somero, por supuesto, el Uruguay moderno presenta dos grandes ciclos bien diferentes entre sí. El Uruguay de la primera mitad del siglo XX y el de la segunda mitad de ese mismo siglo. El crecimiento del Producto Bruto Interno fue relativamente alto desde 1900 hasta mediados del siglo XX y fue tendencialmente muy bajo durante la segunda mitad de este siglo, del siglo XX. En la primera mitad, el Producto Bruto Per cápita de Uruguay ni se acercó ni se distanció de los niveles de las economías desarrolladas. Pero en la segunda mitad del siglo XX aumentó su caída junto con Argentina y los demás países de la región respecto de los países desarrollados. Ahora bien, ¿de dónde venimos? Esta pregunta es tan amplia que es imposible responderla en los minutos que tenemos destinados para esta exposición. De igual manera, y para guiar el análisis, realizamos la siguiente división temática, que es una división tentativa, como ustedes comprenderán. Y a grosso modo. Primero, la visión del Uruguay como país modelo. Segundo, el auge y crisis del modelo de sustitución de importaciones. Tercero, la tentativa de la CIDE. Cuarto, el modelo de la dictadura cívico-militar y finalmente el periodo que va desde 1985 a 2015. Desde principios de siglo y hasta 1950, me estoy refiriendo por supuesto al siglo XX, el Uruguay tenía los índices de distribución de los ingresos más favorables de América Latina. Y para tener en cuenta, su población creció poco en ese entonces. Tan es así que entre 1850 y 1900 la población creció 4%, pero entre 1900 y 1930 la tasa de crecimiento de la población se redujo a 1,9%, la mayor caída registrada en la región. Por entonces, los resultados económicos favorables reforzaron el sentido de orgullo de los uruguayos y también la visión de que éramos la Suiza de América por nuestra singularidad institucional y por nuestra equidad dentro de América Latina en el siglo XX. Pero durante todo ese siglo se acentuó, y vamos a tomar una referencia, el desarrollo divergente entre Uruguay y Nueva Zelanda. ¿Y cómo explicar, entendemos nosotros modestamente, la causa principal de esa divergencia de desarrollo entre dos países
similares. Algunos sitúan la causa principal en la concentración de la tierra y otros en la innovación y la frontera tecnológica. Por ese entonces, quizás sea posible explicar a través de una respuesta de una combinación de ambas explicaciones. Hacia 1931, el 31% de toda la tierra productiva en Nueva Zelanda era tierra fiscal, el 31%, con un desarrollo basado en farmers, distribuidos en asentamientos de manera armónica en el territorio, mientras que menos del 5% de la tierra productiva era fiscal en el Uruguay, ya que nuestro desarrollo agropecuario se basó en el latifundio ganadero extensivo. Y más allá de los avances técnicos y mejoras genéticas, la concentración de la tierra en manos privadas en Uruguay y las ventajas naturales favorecieron conductas de bajo riesgo de los inversores y una ocupación del territorio denominada de manzana vacía, con un gran carozo despoblado en el centro y una población asentada en las fronteras, con fuerte primacía de la capital. En un reciente trabajo, Álvarez y Gollewald, en 2009, que compara Australia, Argentina, Nueva Zelanda y Uruguay, muestra que entre 1870 y 1914 la renta de la tierra absorbió en el Río de la Plata más producto agrario que los países de Australasia, lo que sería negativo para el crecimiento de la productividad. Ello explica en parte el rezago relativo de Argentina y Uruguay comparado con Australia y Nueva Zelanda. Por ese entonces, el modelo de sustitución de importaciones con expansión económica se desarrolló como respuesta al cierre del tradicional mercado británico, agravado por normas de la Commonwealth de 1935, que privilegiaron las compras a las ex colonias inglesas. Durante la Segunda Guerra Mundial y bajo el gobierno de Valdomir, se adoptó el modelo de consejos de salarios y el crecimiento económico se aceleró entre 1948 y 1955 con una fuerte expansión de la agricultura y sectores industriales que realizaron su aprendizaje. Sin embargo, tras la caída de los mercados de Estados Unidos e Inglaterra, luego del fin de la Guerra de Corea, sobrevino una larga estanflación entre 1955 y 1968, con un crecimiento de 0,1% durante 13 años, que no se pudo revertir pese a cambios de política económica tendientes a favorecer la producción agropecuaria contra la industria y la devaluación. La creación de la CIDE en 1960, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, fue muy influyente en la búsqueda de consenso en torno a una agenda progresista de planificación, de reforma agraria, fiscal y de educación, dirigida a la obtención de fondos bajo la Alianza para el Progreso, con el liderazgo de Enrique Iglesias y el apoyo de todos los sectores políticos. La CIDE fue el momento cumbre del desarrollismo en Uruguay, con la creación de un plan nacional. Pero el plan, mientras fue formalmente aceptado por el gobierno, dio lugar a poca implementación real. La percepción común es que el plan fracasó en parte debido a la creciente polarización del país que vivía por ese entonces. En ese escenario se desató una pugna distributiva
entre empresarios, sindicatos y gobierno que llevó progresivamente a un deterioro institucional que culminó con el advenimiento de la dictadura cívico-militar en 1973. ¿Qué sucedió con ese modelo? Allí se produjo la destrucción de los actores de la sociedad civil y del movimiento popular que explican un proceso rápido de acumulación de capital y crecimiento económico con aumentos muy fuertes de la pobreza que saltó desde el 6% de la población, según la economista Alicia Melgar, hasta más del 40% de la población y además cambios regresivos del mercado de empleo, con un fuerte crecimiento de la informalidad, el empleo precario y las estrategias de sobrevivencia que debieron asumir los sectores populares para afrontar la caída brutal de los ingresos. La ruptura en el Uruguay de su integración social ocurrió durante ese periodo histórico en el cual paralelamente fue desmontado gran parte del aparato de la sustitución de importaciones. La crisis tremenda que se produjo, recordar la tablita de 1982, volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de la economía uruguaya, ahora dependiente de sus dos grandes vecinos, Brasil y Argentina, a través de los acuerdos del PEC y del CAUCE, como sucedió luego en el año de 2002. La otra etapa, la última, de este raconto muy breve, histórico, va desde 1985 a 2015, pero hemos optado no hablar aquí de esa etapa en profundidad por falta de perspectiva temporal sobre los modelos de estabilización y gradualismo de las reformas de mercado aplicados entre 1985 y 2004 y el modelo de desarrollo iniciado por el Frente Amplio entre 2004 y 2015. Ahora bien, sí debo destacar que fueron años de estabilización institucional donde todo el país se unió para superar las consecuencias que dejó el trágico gobierno de facto. Luego de este breve análisis, cabe plantearnos, el gobierno se ha planteado para presentar ante todos ustedes, qué lecciones, desde nuestro modesto punto de vista, reitero, nos dejaron los acontecimientos narrados. La primera lección es que desde el siglo XIX, en comparación con otros países de América Latina y en especial con países que tenían estructuras productivas similares como Argentina, lo que en otros países fueron declives, ciclos económicos negativos o crisis económicas, en Uruguay fueron verdaderos choques estructurales que provocaron caídas profundas de toda la economía. Por ejemplo, en 1916, durante la Primera Guerra Mundial o en la crisis de 1955, con el cierre de los mercados consumidores de carne. ¿A qué se debió este efecto diferenciado? Planteamos que se debió a la dependencia de las exportaciones uruguayas de un mercado externo claramente predominante. Primero fue Inglaterra y después Estados Unidos. Este riesgo se ha repetido incluso dentro de nuestra región desde el CAUCE y del PEC y las crisis de los países vecinos que se convirtieron en choques estructurales con caídas mucho más profundas de nuestro Producto Bruto Interno. Una economía pequeña tiene un alto riesgo de aumentar su vulnerabilidad por dependencia de un solo mercado. Por eso, la primera lección que nosotros entendemos hay que tener en cuenta es que la estrategia exportadora del país debe ser siempre una estrategia que combine
la integración regional con la diversificación de mercados. La segunda lección es que el país debe construir una matriz productiva cada vez más madura, es decir, cada vez más compleja, más diversificada, con valor agregado y productos de un alto contenido tecnológico. Pero el alto contenido tecnológico no es exclusivo de algunos bienes, sino que la intensidad tecnológica atraviesa y cuestiona las viejas fronteras entre el sector primario, el secundario y el terciario de servicios. Hoy tenemos una nueva agricultura de alta intensidad tecnológica, pero deberemos avanzar en esa dirección en otros rubros de nuestra producción. La tercera lección es que la escala impone condiciones, pero también oportunidades. Para un país pequeño como el Uruguay, la escala y la barrera demográfica determinen que sea imposible el crecimiento exclusivamente basado en el mercado interno, y mucho menos el cierre de la economía detrás de muros de aranceles. Ese camino ya no es posible. Entre otras razones, porque hemos generado unas capacidades tecnológicas en nuestro aparato productivo que ya se orientan a la producción de calidad para segmentos globales de consumidores, muchos mayores esos segmentos que nuestro propio mercado interno. En este sentido, creemos que el proyecto nacional debe ser un proyecto estratégico de economía abierta, combinado con la intervención inteligente y estratégica del sector público para orientar la inversión y su calidad. No solo asegurando reglas estables y confianza, sino desarrollando mejoras de la calidad de gestión en las empresas públicas y de incentivos que premian la innovación en todos los sectores productivos. Es un proyecto orientado al mundo, que busca construir autonomía nacional y reducir la subordinación desde una economía abierta con inclusión social y con regulación pública inteligente y estratégica del Estado uruguayo. Finalmente, nos preguntamos también, más allá de dónde venimos, cómo concebimos el desarrollo del Uruguay para los próximos años desde el punto de vista de gobierno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué desafíos debemos enfrentar? ¿Y qué preguntas tendremos que responder entre todos en este diálogo social, mirando al Uruguay del 2050? En ese sentido, como insumos para el diálogo social en el capítulo de Desarrollo Productivo e Inserción Internacional, proponemos, y ha sido distribuido, no sé si ustedes tienen ese material, un conjunto de preguntas, para no referirme extensamente a todas ellas que están detalladas en esa hoja. Primero, hacia ese nuevo modelo de desarrollo productivo, ¿cómo conjugar las diferentes dimensiones del desarrollo? ¿Qué modelo de desarrollo productivo para Uruguay? ¿Cómo conjugar el desarrollo social y los desafíos que generan el cambio climático y la dimensión medioambiental en este modelo? ¿Cómo garantizar que los cambios de la estructura productiva sean sustentablemente desde el punto de vista medioambiental? ¿Cómo se combina con los ciclos de precios altos de las commodities y las necesidades de aprovecharlos? ¿Es que Uruguay está en condiciones de incrementar las inversiones amigables con el medio ambiente en el marco de las actuales reglas comerciales y los actuales niveles de investigación y desarrollo? ¿Qué incentivos públicos y privados existen para promover este financiamiento? ¿Cuáles son las principales barreras para ellos? En segundo lugar, diversificación
de la matriz productiva de intensificación de sectores intensivos en recursos naturales. ¿Es esto una falsa dicotomía? ¿Seguirá siendo Uruguay productor de alimentos cuando tenemos en el horizonte la posibilidad de la existencia de petróleo y gas en el territorio uruguayo? ¿Cómo profundizar la transformación de los sectores actualmente predominantes, intensivos en recursos naturales, incorporando innovaciones tecnológicas y escalando en las cadenas globales y regionales de valor? ¿Cómo diversificar la matriz exportadora? ¿Qué nuevos sectores pueden surgir que no dependan de rentas de recursos naturales? ¿Podrá Uruguay pasar de ser un proveedor de materias primas agrícolas a exportador de servicios tecnológicos asociado a la biotecnología y bienes basados en insumos de origen biológico? ¿Qué tipo de tecnologías, de nuevos productos, servicios y actividades pueden generarse en Uruguay en base a los recursos naturales y las capacidades existentes? ¿Qué nuevas capacidades se necesitan para el desarrollo de estas tecnologías y nuevos sectores productivos? ¿Qué camino deberá llevar adelante y afrontar el país en el tema de la educación? ¿Es que el mercado laboral dará respuesta a este nuevo modelo? ¿Cómo será el trabajo en el futuro? ¿Cómo atender los impactos sociales de una economía integrada a escala global y a escala regional? ¿Cuáles empleos pueden emerger y cuáles salir de escena en el nuevo escenario? ¿Cómo las políticas educativas y tecnológicas pueden guiar la formación de recursos humanos calificados para adecuarse a la demanda de empleo y a la transformación de la estructura productiva? ¿Cómo ligar la investigación y la educación? Es que es posible hacerlo. ¿Cómo adaptar las currículas educativas a los requerimientos productivos del Uruguay del futuro? Productividad con justicia social. ¿Es posible? ¿Cómo mejorar la productividad sistémica? ¿Cómo aumentar la productividad de los trabajadores de sectores de baja productividad, los que se dirigen principalmente al mercado interno? ¿Es posible un proceso de transformación productiva que a la vez contribuya a reducir la desigualdad existente? ¿O esto último solamente se podrá lograr mediante regulaciones del mercado de trabajo y políticas sociales? ¿Cómo asociar lo productivo y lo social? ¿Cómo mejorar indicadores para medir el desarrollo, el bienestar y la sostenibilidad económica, ambiental y también, por supuesto, social? En un país que busca descentralizarse, ¿cómo entender el desarrollo productivo desde los territorios? ¿Qué tipo de desarrollo productivo podrán tener los territorios en el Uruguay? ¿Cuáles son las pautas para el desarrollo productivo territorial? ¿Qué rol jugarán los gobiernos locales? ¿Deben las políticas territoriales desarrollarse aún más en el futuro? ¿Puede lograrse eficiencia general sin políticas específicas que potencien las distintas oportunidades de los territorios? ¿Cómo hacer un aterrizaje local de las políticas nacionales y cómo se apropian los territorios y su gente de la estrategia nacional? ¿Qué políticas de ciencia, tecnología e innovación e inversiones productivas son necesarias para potenciar un nuevo modelo productivo? ¿Qué características deben tener esas políticas? ¿Deberían estar mejor definidas las prioridades? ¿Son suficientes esas políticas de carácter universal o se requiere una mirada sectorial y de apuesta estratégica? ¿Cuál debe ser la política para atraer la inversión extranjera directa? ¿Hay que profundizar las políticas de incentivo fiscal o hay que buscar otro tipo de incentivos?
¿Cómo debería ser la inserción internacional para acompasar los cambios del modelo productivo? ¿De qué manera las innovaciones tecnológicas modificarán la inserción internacional de Uruguay en la economía mundial? ¿Qué retos enfrenta Uruguay para aprovechar estos cambios exponenciales en pos de la integración regional y el desarrollo? ¿Qué tecnologías existen o se pueden desarrollar que tengan impacto en el comercio y la integración regional? ¿Cómo profundizar el Mercosur y la integración sudamericana? ¿Qué nuevos pactos son viables y deseables? ¿Qué hemos aprendido del pasado sobre la integración regional? ¿Qué nuevos desafíos surgen en un escenario global de multipolaridades? ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el éxito de las empresas que logran ser innovadoras y escalar a nivel global? ¿Cómo ser competitivos a nivel regional y a nivel mundial? Vaya si el país tendrá, desde nuestro modesto punto de vista, desafíos y oportunidades para avanzar hacia ese Uruguay del 2050. Y estamos convencidos que esta instancia de diálogo y de intercambio traerá grandes resultados para el país, beneficiando así el desarrollo de todos los uruguayos. De lo que decidamos hoy, ahora, dependerá el Uruguay del futuro. Muchas gracias.